Y en el laburo, ¿qué está pasando con los ingresos, los salarios, la cantidad de puestos de trabajo? Y bueno, y para eso lo sumamos a Federico Pastrana, que nos estaba ahí esperando. Gracias, Federico, un especializado justamente en temas laborales, ¿no? Sigue bien de cerca todo lo que tiene que ver con trabajo, con salarios, y acá está de vuelta con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, che. Y bueno, a ver, vos me habías mandado algunas fotitos. Querías arrancar con con el tema, cómo están los salarios, pues yo lo que quiero ver es cómo, digamos, hoy en día, viste, cuando está bajo desafío o el gobierno mismo dice, bueno, acá tiene que venir una reforma, una flexibilización laboral, tiene que bajar, tiene que haber una baja de los salarios o de los costos laborales. Quiero ver qué está pasando hoy por hoy, digamos, ¿no? En relación también a la actividad, al laburo y a los precios. ¿Con cuál arrancamos? ¿Era? Mira, a mí, no, a ver, pasa, una de las barras amarillas, el de las barras amarillas me parece que es como el más, o sea, ese primero y después el de las barras amarillas. Okay. Déjame hacer meterme un poquito en la discusión de recién, porque a mí me parece que lo que está empezando a quedar claro es que el gobierno tuvo grandes problemas crecientes en la pérdida de reservas internacionales en esas últimas semanas antes del acuerdo, y que efectivamente fue forzado a cambiar su estrategia cambiaria, ¿sí? A cambiar su régimen cambiario. Y eso es un hecho, ¿sí?, de la realidad. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es cómo se empieza a acomodar la macro a ese nuevo régimen cambiario. ¿Qué significa eso, que se empieza a acomodar al régimen cambiario? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, Argentina se tiene que acostumbrar a la flexibilidad cambiaria, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro, acostumbrarse a la flexibilidad cambiaria, ¿en qué marco? Porque los países que tienen flexibilidad cambiaria son países que no tienen alta inflación, o por lo menos que la superaron. Ningún país puede controlar la inflación con flexibilidad cambiaria. Eso es como una de las reglas, si querés, de la macro de alta inflación. Todos los países que logran bajar la inflación, cuando tienen episodios de alta inflación de largo alcance o inercia inflacionaria como tenemos nosotros, de alguna u otra forma logran encontrar una regla cambiaria. Y tal vez lo que está buscando el gobierno es buscar esa regla cambiaria. Claro. ¿Cuál es la regla cambiaria, independientemente del nivel? Que es importante. ¿Cuál es la regla cambiaria que puede hacer para convencer al mercado de que ahora nos quedamos acá o que vamos a ir por acá? ¿Sí? Es decir, salir de la flexibilidad cambiaria y tratar de dar algún tipo de horizonte hacia adelante. Tal vez hasta las elecciones, ¿sí? Es lo más probable, que no le dé mucho más la nafta que hasta las elecciones. Y en el marco de un acuerdo que le pide comprar reservas, ¿sí? Que tiene una meta de reservas que le complica los planes, porque efectivamente lo que tiene que hacer el gobierno es comprar reservas. Para comprar reservas, para poder comprar dólares en el mercado oficial, lo que tiene que hacer, obviamente, lógicamente, es no apreciar mucho el tipo de cambio. Si vos aprecias mucho el tipo de cambio, te vas a 1000, no vas a comprar muchas reservas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la tensión que tenés es lo que decían hace un ratito. Bueno, vos tenés que llevar el tipo de cambio un poquito más arriba para poder comprar reservas, para cumplir el acuerdo, pero al mismo tiempo, si subís mucho el tipo de cambio dentro de la banda, tenés un problema que es que tenés un problema reputacional, que es lo que decían recién. Che, mirá, al final devaluaste, al final ibas a devaluar, claro. Devaluaste. El régimen de bandas es devaluar, efectivamente, que es lo que en general todo el mundo cree, ¿no? Digamos, por algo salís del Crowell-Peg. Cuando vos salís de los Crowell-Peg y es un régimen más flexible, no es para apreciar, sino para devaluar. Entonces vos decís, bueno, che, hay algo de eso, pero al mismo tiempo eso tiene consecuencias en los precios, y ahí aparece algo que nosotros escribimos en el último informe, que es, che, ahí tenés un quilombo que es que rompe el mandato. ¿Sí? Rompe su mandato, y que es un poco lo que quiero explicar en qué marco implicaba ese mandato, que es el mandato de la desinflación. Es decir, este gobierno tiene una gran complicación en el régimen cambiario de flexibilidad, o en un régimen cambiario que sube el tipo de cambio, ¿sí? que impone de alguna u otra forma una devaluación, o que hace acelerar la dinámica de precios, como vos mostrabas y como nosotros nos da en los precios de los supermercados, en donde está claro que hay una aceleración inflacionaria, está clarísimo. Los precios no bajan, los precios cuando hay disrupciones cambiarias, para arriba, para abajo, para donde vos quieras, por un tiempo, por lo menos por un tiempo hasta que se acomoda, suben los precios, y eso tiene consecuencias, ¿sí? Tiene consecuencias
sobre todo en una cuestión política que tiene que ver con la desinflación, que fue la principal herramienta que tuvo el gobierno, clarísima en nuestro análisis de ingresos, que permitió mejorar la situación económica en la población. Es decir, si el gobierno nos logra bajar la inflación, este gobierno va a tener una dinámica, que es lo que se empezó a ver en marzo, que ves en la línea azul, en la línea colorada, que ahora les cuento, que es lo que empieza a pasar, que de repente los ingresos reales empiezan a caer. Ni siquiera se estancan, empiezan a caer con fuerza. Sí, sí. O sea que el gobierno, en esto de anclar el tipo de cambio, liberar el cepo para los minoristas, pero en vez de ir hacia, como vos decías, con unas bandas que implican una devaluación, impliquen en este caso una revaluación del peso, o por lo menos hasta el día de hoy quedarse donde estaba antes de la liberación del cepo, eso, digamos, le sirve y lo estaría haciendo para tratar de volver al esquema de desinflación que tenía en algún momento, digamos, hasta fin de año. Sí, sí, exactamente. El mandato de la desinflación la tiene, yo creo que desde el origen, ¿no? Es un gobierno que dijo: yo vengo a derrotar la inflación, que es el principal cáncer de la economía. Chao, listo. Ese mandato lo tiene de origen y lo estaba empezando a romper cuando cambia el régimen cambiario y hay una DEVA de 10% que lleva a una dinámica. Ahora, al mismo tiempo, lo que te digo, Claudio, para sumar cosas, es que está todo bárbaro en discutir día a día, pero las cosas no se ven en el día a día. La dinámica de precios no es del día a día. La dinámica de precios es: poneme el tipo de cambio en mí. ¿A dónde lo querés poner? ¿En 1100? ¿En 1000? Bueno, poneme los meses. Porque si yo veo que durante una semana está en 1300 y en otra semana está en 1000, ¿yo qué hago como formador de precios? Voy a marcar en dónde. ¿Cuál es mi costo de reposición? ¿1000 o 1300? No sé. Y como no sé, ¿qué hago? Conductas precautorias, ¿sí? Conductas de alta inflación. Entonces, la discusión por eso te digo, hay que ver qué pasa en las próximas semanas, hacia dónde va, es, el gobierno, este régimen, ¿es un régimen en donde el gobierno logra mantener un tipo de cambio o tiene alta volatilidad? Si tiene alta volatilidad, lógicamente va a tener los problemas que tuvo en la alta inflación, que es no poder bajar la inflación, porque las conductas precautorias sobre los costos de reposición son los que priman. Es decir, vos no vas a fijar a 1000 si vos no sabés si no va a estar en 1300. 1300, 30% de variación nominal es una barbaridad. Es decir, la banda es muy grande y el gobierno lo que está tratando de hacer, además de la disputa por el relato, etcétera, es lograr decir: bueno, vamos a ir por acá, vamos a estar por acá, volver a un esquema de más certidumbre. O sea, lo que tendría que hacer en todo caso es, si eligió ir a 1000, 1100, hoy es 1075 el mayorista, y bueno, que lo tenga por los próximos meses para lograr justamente que retomar el ancla cambiaria. Claro, está bien. Retomar el ancla cambiaria, que es lo que tuvo. Sí, mira, acá, antes de ir al tema de los salarios. Vamos a discutir de Macri, ¿verdad? George Martin, espera un poquito. Sí, pero bueno, la idea es un poco de todo, ¿no? Porque estamos con todos los temas. Sí. Pero acá George Martin, yo le ponía George Martin como el productor de los Beatles, ¿viste? Dice: la tonelada de hierro hace una semana costaba 1.390 por 1.230 pesos, hoy cuesta 1.390 dólares por 1.110 pesos. Ahí tenés, digamos, directamente un traslado a precio a la baja por la baja del dólar, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿y la semana que viene cuánto va a estar? La semana que viene, el mes que viene, ¿cuánto va a estar? Si yo sé que va a estar a 1.110 pesos, voy a poner el precio ahí. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar. Hoy Federico confían en que lo voy a poner alto por si acaso. Eso es lo que suele suceder, digamos. No son conductas de alta inflación escritas, recontra documentadas. Son conductas precautorias de los fijadores de precios. Es lógico. Ahora, ¿cuál es el límite del mercado? Es decir, el límite que te pone en alta inflación una conducta precautoria que se pasa es que el mercado no te convalide. Es decir, que la demanda diga: no, yo no voy a comprar ese precio. Mientras la demanda esté, la conducta precautoria se convalida y hay inflación. Digo, el mensaje que recién pasaba este chico George, pareciera, si uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuánto va a estar la semana que viene o el mes que viene? Que ahora hay como una especie de confianza en que la semana que viene y el mes que viene va a estar en ese nivel. No sé si estás de acuerdo con eso. Si los precios, para que pase eso, tiene que haber una baja en los precios.
Está bien, pero digo el dólar. Él está calculando, 1.230 calculaba hace algunos días, hoy calcula por 1.100. El precio del dólar, hay una especie de acuerdo en el mercado que en el corto plazo confían en que va a seguir así y en que el objetivo del gobierno de tenerlo en la banda inferior puede cumplirse. Yo creo que está por verse. Yo creo que son pocos días y que hay que esperar y que el mercado lo que va a hacer es esperar. Efectivamente. Que fueron muy pocos días. Lo que claro, pasa van pocos días. Lo que pasa con esto es que efectivamente genera un shock. A ver, si yo te digo, mira, sabes que justo coincide con la alta estacionalidad del agro. Y puede ser que todas las semanas que tuvieron los exportadores retenidos los granos, ahora no les quedó otra que ponerlos en el mercado y se está aumentando la oferta. ¿Sí? O tenés más oferta en el mercado y toda la corrida que tuviste hasta ahora se fumó. Entonces vos vas a tener algunas semanas en donde efectivamente se sostiene el precio bajo. Además de el posible efecto de convalidación del carry trade que decían ustedes. Perfecto. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Che, ¿cómo se ve eso? Bueno, ¿cómo se ve? Espera unas semanas y lo vamos a ver. Vamos a ver si efectivamente sucede. ¿Sí? Si efectivamente es un efecto estacional, si cambió algo. Ahora, lo que yo te hago como pregunta es, che, ¿por qué el gobierno cambió el régimen cambiario si al final podía poner un tipo de cambio más bajo del que tenía? Es raro eso. ¿Cuál es la explicación de que el gobierno podía poner un tipo más bajo de lo que tenía y por eso cambió el régimen cambiario a un régimen flexible de 40% de banda? Es raro. ¿Sí? Ahí hay algo que como que no termina de cerrar. Entonces, bueno, la dinámica efectivamente de los mercados pueden ser muy cambiantes, pueden ser muy volátiles, sobre todo, de vuelta, insisto, si no hay una regla cambiaria explícita y clara, que es lo que no hay todavía, y que pasaron muy pocos días, y que efectivamente hay mucha necesidad de mercado para ver hacia dónde va. Claro, efectivamente, sí. Acá Maxi Moreno dice, al final es lo que decía Herrera, es una economía monetaria, tenés que saber cuál es el precio del dólar, que es lo que vos decís, no, a largo plazo. Digamos, lo mejor que puede hacer el gobierno, entonces, según tu visión, es, y bueno, ya que eligió este camino, y mantenerlo un tiempo para lograr su objetivo, que es desaceleración inflacionaria. Yo lo que digo es que el gobierno tiene un mandato, ese mandato con las bandas empezó a entrar en crisis, efectivamente entró en crisis, hubo una aceleración inflacionaria y está buscando la regla cambiaria cuál es. Yo creo que una regla cambiaria más apreciada de lo que había va a tener grandes problemas de sostenibilidad y difícilmente llegar a las elecciones. ¿Sí? Difícilmente. No se sabe, nunca se sabe. Efectivamente, la dinámica de los mercados financieros es volátil y vos no lo sabés. Lo que sí sabemos es que más cerca de las elecciones es donde se pone más picante la cosa. Eso está bastante demostrado en Argentina. Con lo cual, ya falta un poco para las elecciones, todavía falta. Entonces, bueno, esperá. Recién estábamos en los primeros días del mercado, de cómo se está acomodando. Hay que esperar para entender bien cómo es la dinámica y cómo los flujos se acomodan. ¿Sí? Básicamente, el flujo de la oferta y demanda de dólares se acomodan. Bueno, acá volvemos a nuestros trabajos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con el salario? ¿Por qué digo que la desinflación fue la fuerza más poderosa que tuvo y no la dinámica salarial en sí? ¿Sí? No de la dinámica salarial en sí, sino la desinflación, lo más poderoso que tuvo el gobierno para mejorar ingresos. Porque efectivamente, cuando vos ves ese periodo de aumento de ingresos, que vos lo podés ver desde el segundo trimestre, ¿sí? Después de la crisis, después de ese enero, febrero, marzo, las líneas empiezan a estar todas parejitas y empiezan a subir, ¿sí? Con distintas dinámicas, pero empiezan a subir. Y vos ves que hay un periodo que vos lo ves bastante bien en la línea roja y la línea azul sobre todo, en donde esas líneas empiezan a crecer menos, ¿sí? Hasta en el CIPA se ve en julio y agosto. ¿Sí? CIPA, que es el indicador amarillo. Lo que estábamos mostrando ahí es que efectivamente cuando bajó mucho la inflación, ahora anda el gráfico de las barras amarillas, cuando bajó mucho la inflación, es decir, ahí tenemos el IPC, los valores del IPC en líneas rojas, efectivamente los salarios bajaron la velocidad de aumento mensual, pero cuando la inflación logra bajar y logró romper los pisos, efectivamente los salarios quedaron arriba. Ahí vemos, por ejemplo, los salarios de convenio, en mayo y junio quedaron arriba, después se empataron y después cuando el gobierno logra romper la barrera del 4% mensual, vuelven los salarios a estar arriba. Ahí lo tenemos en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿sí? Los salarios de convenio lograron estar un poco arriba. Ahora, fíjate que entre octubre y marzo,
la inflación no bajó de 2,4, de 2,2. O sea, no bajó de 2, estuvo en una franja entre 2 y 3%. Es decir, que ese periodo de desinflación, ¿sí? Ese poder de la desinflación quedó anulado porque efectivamente hubo un piso en los aumentos de precios mensuales. ¿Y eso qué llevó? A que las paritarias, como tienen en promedio una dinámica trimestral que se fue estirando a lo largo del tiempo, lo que pasó es que, como vienen atados a los aumentos anteriores, ¿sí? Se negocian cada 3 meses, si la inflación en ese momento es 6, dicen, bueno, vamos a negociar al 6, y la pauta salarial estaba en torno al 6, es decir, la inflación presente, y presionaba un poquito para abajo, suponete que negocian al 5, y los precios terminan siendo 4, ganan real. Ahora, cuando la inflación se queda en 2,5 y el gobierno dice, bueno, vamos al 2, vamos al 1,8, vamos al 1,5, ¿qué es lo que pasó en el último trimestre? ¿Sí? Hasta hay paritarias que negociaron 1,2, 1 o 1% camioneros. Lo que terminó pasando es que como la inflación no bajó y de hecho en marzo subió, la línea roja, que es la inflación, quedó muy por arriba de las barras amarillas. Claro. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que sí. No, eso tiene que ver, cerrá y te pregunto. Y eso tiene que ver con que la pauta salarial fue demasiado exigente, es decir, cuando la pauta salarial le pide a los salarios, che, anda más o menos un poquito por debajo de la inflación y la inflación efectivamente baja, lo que tenés es un proceso virtuoso en donde la pauta salarial baja, es decir, los salarios nominales van bajando, ayudan, acompañan la desinflación y la inflación baja más rápido porque efectivamente los precios van por el ascensor para arriba y para abajo y los salarios por la escalera, es decir, van negociándose trimestralmente. Lo que pasa es que cuando baja la inflación, efectivamente está todo bien. Vos negociás salarios nominalmente, que se negocian nominalmente desacelerándose, pero tenés aumentos reales porque la inflación baja mucho. Cuando la inflación deja de bajar y te piden aumentos nominales cada vez más bajos y quedás debajo de la inflación, perdés en términos reales y eso cambia la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque cuando vos reabrís la negociación, cuando tenés que negociar de vuelta, lo que te pasa es que perdiste en términos reales. Y cuando vos perdés en términos reales, decís, che, ¿me devolvés parte de lo que perdí? ¿Me devolvés lo que perdí? O sea, negociamos, está bien, yo negocio al 2%, pero che, los 2 puntos esos, ponemos 4 ahora, 4, 2, 2, y ahí se genera un problema, que es que la nominalidad de la negociación colectiva empieza a subir de vuelta y no se sigue contrayendo como que el gobierno. Claro, acá hay varios que dicen, che, lo que están contando es puro biribiri, dice Mariano, Alejo, dice, pero ¿de qué hablan? El índice de inflación es mentira, los salarios es todo chamullo, no salen del Excel. Otro dice, pero esto es falso lo que están diciendo porque en realidad el gobierno está derrotando la inflación. Ahí, viste, depende para dónde piense cada uno de los que nos está escuchando, deja un mensaje, pero acá estos son datos que surgen, por un lado del INDEC y por otro lado de las paritarias, o sea, son datos públicos, no es que estamos, o Federico está haciendo algún análisis fuera de foco, son datos públicos, todo lo que está charlando. La pregunta que te quiero hacer es esto, de los salarios, digamos, en el último tiempo, cuando vos vemos ahí marzo, la barrita amarilla donde las paritarias justamente se negociaron para abajo, vos decías, el 1 camioneros, el 1,2. A ver, da ejemplos de los que te acuerdes de esas paritarias donde efectivamente ya se venía negociando para marzo al 1 o 1 y pico % cuando la inflación iba claramente para arriba. Las 2 paritarias más importantes negociaron por debajo del 2%, que son comercio y construcción. Ambas paritarias son las 2 más importantes, más de 1 millón de personas cada una. Esas 2 paritarias están debajo del 2% hace 3 meses. Entonces, ¿qué te pasa? Che, mirá, hace 3 meses te da arriba de la inflación, arriba de 2% mensual, con lo cual hace 3 meses vienen perdiendo y reabren ahora, ¿sí? Reabren en abril, con lo cual estamos en abril. Con lo cual, esas paritarias, para tener aumentos en marzo, están negociando ahora. Y de hecho, lo ves en los medios, que hay negociaciones. La UOM le pasa lo mismo, negoció por debajo del 2%. Entonces, empezás a tener conflicto. De hecho, por primera vez, el paro de la CGT apareció el tema paritarias. Por primera vez. Los otros paros fueron políticos, fueron relacionados con los cambios regulatorios, con la ley bases. Este es el único paro que dijo, che, problema de paritarias, homologaciones, etc. Ahí lo vemos con mucha claridad en los seguimientos de los 21 convenios. Cuando vos ves
qué le pasó mensualmente a los salarios. De la base total de 21 convenios colectivos que nosotros seguimos, fíjate lo que era la dinámica en septiembre, octubre, noviembre. De los 21, 15, 13, 15 subían. ¿Sí? Tenían aumentos reales positivos. Y fíjate lo que es marzo, 20 tienen aumentos reales negativos. O sea, está cayendo el salario real en 20 de los 21 convenios, cuando hace 5 meses, 15 estaban ganando. ¿Sí? Entonces, muy claro, fíjate cómo se generaliza el despelote de la negociación colectiva. Vos decís, bueno, che, ¿cómo vienen las paritarias? No, algunos ganan, otros pierden. No, ahora pierden 20 de los 21. Pierden todo. Sobre todo, digo, en marzo... Hay un problema en general, sí, perdón. Sí. No, digo, en marzo esto es producto del 3,7 de inflación, el salto de marzo, ¿no? Sí, pero fíjate en febrero, que eran 17 de 21, con lo cual, claro, y enero también. El 3,7, que es un dato grande, ya te daba que el 70-80% de las paritarias estaban abajo. Claro, bueno, porque es ahí donde este primer trimestre del año, donde empezaron a cerrar trimestralmente al 1,5% como mucho de mensual. 1,8, 1,5, efectivamente. Una paritaria una pauta, nosotros lo llamamos en el informe de enero, una pauta salarial demasiado exigente para los niveles de inflación. O sea, era cantado para nosotros de que era muy difícil que el gobierno baje la inflación de 2% en ese momento. Ahora ya estamos en 3,7. Las proyecciones de inflación para abril, no, a nosotros nos dan 3,7, Claudio. O sea, no nos va por debajo de 3, no, lejísimo. ¿Por qué? Porque efectivamente tuviste un traslado de precios de este cambio de régimen cambiario, que hay que ver si lo pueden revertir una parte, pero lo tenés al traslado, con lo cual ya hay una dinámica ya lanzada que complica los resultados salariales. Porque yo lo que veía era que, bueno, yo ponía de Alposito, le da 3,5, pero me agarraba también de lo que decía Ferreres. Ayer Spotorno dice, el índice nos va a dar abajo de 3 porque están retrotrayendo precios, y yo lo que tenía es decir, las empresas que aumentaron precios la semana pasada, ayer por lo menos oficializaron la marcha atrás. Pero bueno, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver, estamos 22 de abril, qué sé yo. Sí. Acá Walter dice, le da menos de 3, lo que acabo de decir. ¿Qué decías, Paula? Es lo que nosotros nos da, lo que digo es que con 3 o más de 3, lo que estamos hablando es que las paritarias te dan 1,8, 1,6 en promedio de marzo. Claro. Está lejísimo, ya, o sea, está muy planteado el esquema. Sí. No, digo que la promesa en la primera parte del año era que en el mes de febrero el Kroll se reducía del 2 al 1%, y entonces la inflación efectivamente iba a empezar a partir del mes de febrero a bajar ya a otra velocidad, que era lo que prometía o divulgaba el gobierno, que efectivamente no pasó. O sea, hasta acá lo traes clarísimo, que en este primer trimestre la pérdida fue abrupta. Ahora, ¿cómo pensás vos, si es que es correcta la pregunta, este segundo trimestre en términos de negociación, habiendo incumplido con una promesa en el primer trimestre? Déjame planteártelo. Hay un gráfico que lo pasaste antes, que para mí resulta bastante claro de dónde está el problema. Déjame marcarlo un poquito. Ese. Acá, perdón, acá Tate dice que creo que hoy lo perdí a Pastrana, ¿no? Sí, es verdad. Ahora recuperamos. Está circulando. Sí. Ahí va, a ver. Ahí está circulando. Fue como yo. Está bien. Acá, ahora lo vamos a recuperar, se le cayó la conexión. Acá Tate dice 2,7 más 3,7 más 3,7, 10,1 en 3 meses. ¿Cómo se recompone eso? Creo que justamente iba a hablar de eso Federico con este gráfico. Pero porque yo lo que quiero saber, y se le iba a preguntar, es, viste, cuando el gobierno dice, bueno, los salarios se están recuperando, vamos bien, digamos, si eso es, digamos, es exacto o no. ¿Entendés? Eso a mí, quiero saber eso. Entonces ahora vamos a charlar con Federico a ver qué nos dice. Bueno, mientras pero un poco, Claudito, con lo que contábamos hace un ratito, mientras se reconecta Federico, de capacidad instalada, a uno se le abren todas las preguntas. Porque si vos decís, una empresa está con una capacidad instalada del 40%, ¿cómo está haciendo para sobrevivir con la capacidad que tiene? Está buena la pregunta. Los empleados, los salarios. Está buena. Está bueno. Esperamos, Fede. Y antes que me olvide, Federico, quiero que para tener una idea,
cuando el gobierno dice, sí, los salarios ya se recuperaron todo lo que habían perdido, quiero saber si es exacto o no esa aseveración, pero primero vayamos a lo primero. Yo te lo estoy diciendo para que no nos olvidemos de eso antes de que te vayas. Pero estamos con este gráfico. Quiero enquilombar un poco, déjeme hacer un poco de quilombo. Dale. Hay paritarias que negocian cada 6 meses, hay paritarias que negocian cada 5 meses, hay paritarias que negocian todos los meses. ¿Pueden creer? Sí. No, lo de 6 no. Aceiteros. Aceiteros negocia 6 meses. 6 meses aceiteros. Gastronómicos negocian 5 meses. Bancarios 1. Un mes. Todos los meses ponen el IPC del mes anterior. ¿Sí? O sea, no cambiaron su modelo de negociación hace 1 año y medio. O sea, siguen negociando igual. Hay paritarias grandes como construcción y comercio, que son las dos más grandes, que tienen paritarias trimestrales. ¿Sí? Entonces nos tratamos de eso. Ahora, lo que les quiero decir es que esa pauta salarial y la forma de fijar salarios no es uniforme y no está todo claro. De hecho, en un laburo que tenemos con Sebastián Echemendi, que escribimos en el 2021, nosotros decimos, che, acá Argentina es el único país que tiene una negociación colectiva tan viva, es decir, negociaciones salariales sectoriales tan vivas, sin ningún patrón de coordinación. ¿Sí? Y eso aparece en los periodos de contrato. Es decir, si vos tenés algunos tipos de negocian por un mes, otros negocian por 6 meses, la nominalidad de los acuerdos puede ser totalmente variable. Hay unos que están negociando al 3,7 y otros que tienen aumentos al 5. ¿Sí? Ahora, hay algunas importantes, y eso es a donde la pauta salarial se mete, que es, che, estos tipos que negocian trimestrales, que son varios, me meto. ¿Sí? Sanidad negocia 3 meses también. Pum, me meto y digo, che, la pauta, cuando voy a homologar te digo, bueno, anda por acá. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, muchos es enero, febrero, marzo, y en abril tienen que negociar. O hasta abril tienen negociado y tienen que negociar en mayo. Y eso es lo que ves ahí, ¿sí? Que vos tenés una alta concentración en abril de reaperturas o de negociaciones abiertas que no se cerraron, y por lo tanto vos tenés ahora un shock del régimen cambiario, y tenés que negociar y tenés que fijar salarios. Entonces, ¿qué puedes esperar? Bueno, yo te digo, hay distintas formas que tienen y que está bastante mostrado en los últimos años de cómo hicieron ante disrupciones las paritarias. Bueno, unos esperaron. El peor de todos para los asalariados. Esperar. No hay aumento. No hay aumento, hay que esperar un poco. Entonces se negocian y negocian y no se cierra ningún salario. Y por ahí tenés en el 15 de mayo que se negocia el salario de abril. ¿Me creen? Es así. Efectivamente. ¿Sí? Fíjense, aceiteros, la paritaria que ayer miré, retroactivo 2 meses. ¿Cómo retroactivo 2 meses? Negocian en abril y le ponen aumentos a marzo. Marzo, abril, mayo. Pará, ¿cómo? Sí, retroactivos. 2 meses atrás. Te pago el salario de 2 meses atrás que no tuvimos negociación. Y eso pasó varias veces. Es decir, por ahí hay periodos que no tenés negociación. Lo otro es, y que es la discusión más importante, creo que se viene, y que es a donde la pauta salarial se rompe, es decir, la pauta del, uno creería que una pauta del 1,5 es muy difícil de convalidar en un escenario como el actual. Es decir, que los grandes gremios digan, ok, los aumentos para adelante son 1,1,1, ¿sí? Supongamos 1% en mayo, 1% en julio, 1% en julio, ¿sí? O en abril, mayo, junio, 1,1,1, es difícil. ¿Qué suele pasar? Bueno, che, yo te doy, te pido que no superes, supongamos, el 2% y te doy un aumento compensatorio en el primer mes. O te pongo una suma fija para que compense. Entonces es una suma fija y algunos metieron sumas fijas proporcionales. Eso es decir, esconder aumentos proporcionales dentro de la suma fija. Entonces negocian una suma fija que vos en los grandes medios decís, uy, mirá, negociaron 1,1,1, pero en realidad negociaron 3,3,3. Claro. Había pasado con camioneros eso. Eso, exactamente, y pasa seguido, ¿sí? Pasa seguido. De hecho, construcción tiene aumento de suma fija de 50 lucas y de 20 lucas que los ponen para compensar ese aumento proporcional que no pueden. Entonces, hay distintas estrategias. Ahora, en un punto la discusión es que yo lo que suelo decir es que la inflación se lleva puesto a los salarios. Es decir, lo que termina siendo lo central en una dinámica como esta, como es más rápida, y como la fijación de precios es más rápida que la fijación de salarios, porque es instantánea, es el número de inflación que termina dando. Claro. Es decir, si vos podés esperar y pueden esperar las paritarias a que salga el número de inflación de abril, ¿sí? Sin tener aumentos en abril, y cuando salga tendrán que convalidar algún aumento. A mí me parece que tiene que ver mucho con
bueno, las tensiones que hay entre los gremios y sobre todo el gobierno, porque la verdad que las cámaras hoy yo no veo que estén muy plantadas en no querer dar aumentos, sino al revés, dicen, bueno, mirá, sí, bueno, hay inflación y bueno, damos la inflación. Entonces, y ese es comportamiento bien de alta inflación, convalidar inercia inflacionaria, dar la inflación que hay, bueno, entonces es lógico, damos los salarios de la inflación que hay. El gobierno está muy preocupado en querer bajarla, entonces se mete, hace una pauta salarial y ahí tenés una discusión fuerte de cómo va a venir. Y yo creo que esa discusión hoy es mucho más conflictiva de lo que era hace un tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente en las últimas paritarias vos perdiste. Ahora, vamos al gráfico un segundo, al gráfico, el primero de todos, para que vean dónde está uno de los embrollos más grandes para entender la discusión salarial en los últimos meses. Fíjense que hay indicadores que dan para arriba, ¿sí? Que es el CIPA. Hay indicadores que dan estancado, que es el índice de salario del INDEC, y hay indicadores que dan que cae, ¿sí? O sea... El de las paritarias. Es el de las paritarias. Este es un delirio. De hecho, cuando vos te pones a leer el informe oficial, dice que las paritarias caen. Pero, ¿sí? Maravilloso. ¿Sí? Las paritarias caen. O sea, el indicador que hacemos nosotros, que es adelantado, que marzo no está todavía, que los indicadores oficiales vienen con más retraso, ¿sí? Nosotros adelantamos por tener acceso a las actas, las procesamos, tenemos una metodología para el seguimiento de estos 21 convenios y podemos anticiparnos. En ese, que vemos que cae, independientemente de eso, nosotros veíamos que diciembre, enero, febrero ya eran meses de diciembre de estancamiento, enero y febrero que caían. Sí, lo charlamos acá. Y decís, ¿cómo puede ser que esto conviva con un aumento de los salarios efectivos? ¿Sí? Con los salarios que efectivamente te da la base del CIPA, que son los salarios que efectivamente el promedio de los salarios del sector privado registrado. Espera, el CIPA entonces... El CIPA son los salarios que el Estado detecta que se pagaron de esa manera, digamos. Salarios en blanco. Son los salarios en blanco del sector privado, ¿sí? Salarios en blanco del sector privado que salen del pago de las contribuciones patronales, ¿sí? Okay. Y aportes personales, ¿sí? Es la base de eso, es un promedio de todo eso. Promedio de todo eso. Ese promedio de los salarios efectivos te daba que subía. Mientras que las paritarias te dan que caen y te dan el salario por puesto de trabajo del INDEC, te da que está estancado. ¿Qué significa esto? Vamos a bajar un poco y ver la parte metodológica. El salario de paritaria es claro, ¿no? Lo que negocian en la paritaria es una planilla, ¿sí? Es un salario que teóricamente cobraría un trabajador si trabaja esas horas exactamente, ¿sí? Un salario promedio teórico, ¿sí? Negociado. El salario por puesto de trabajo también es un salario teórico, ¿sí? Que hace el INDEC, que hace una encuesta a las empresas y les pregunta cuánto pagaron por este puesto de trabajo. Ahora, ese puesto de trabajo es un puesto de trabajo que tiene horas fijas, ¿sí? Que tiene horas fijas, que no tiene antigüedad, que no se consideran de antigüedad, no se consideran adicionales. En el salario del CIPA se considera todo eso. Es decir, es el salario que las empresas pagaron, ¿sí? Por contribuciones patronales y aportes personales. ¡Pim! Es el salario promedio que sale de esa base. Pero pasa que en el CIPA, me imagino que en el CIPA debe haber salarios que no están en las paritarias, digamos, pienso. No, lo que te pasa es que por ahí vos vos tenés salarios fuera de convenio, pero tenés salarios dentro de convenio, que son la gran mayoría de los salarios del sector privado registrado, pero que tiene otras cosas, adicionales, horas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cambió el régimen laboral? No tanto. ¿Pero qué cambió? Las horas. Fíjate el gráfico de horas. Okay. Cuando vos ves el componente cíclico, es decir, cuando el ciclo económico sube, es decir, la actividad económica sube, vos tenés que se le pagan más horas a los trabajadores, porque trabajan más horas que cuando la economía está deprimida. Si la economía está muy deprimida, los trabajadores trabajan pocas horas. Si la economía se recupera, pagan más horas. Poné el otro gráfico de horas, que es el que combina barras y líneas. Cuando vos ves la variación de horas, fíjate que esta es la variación interanual de las horas. Fíjate cómo están variando las horas, que están variando mucho más, obviamente, y sacás la pospandemia, que en la pandemia se derrumbó y después subió, ¿sí? Si vos sacás el periodo de la pospandemia, justo en la salida de la pandemia, están variando muchísimo las horas en relación a lo que variaban antes, ¿sí? Están subiendo mucho, fíjate cómo habían caído en 2024, ¿sí? Al inicio de 2024, ahora suben un montón. Y fíjate los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo es la base del INDEC, esto es cuenta de generación del ingreso del INDEC, que es la única fuente que tenemos de horas.
las horas suben y los puestos de trabajo todavía no se recuperaron. Claro. ¿Qué te está queriendo decir esto? Que es una economía que tiene más intensidad laboral. Es decir, los trabajadores que tienen puesto de trabajo están trabajando más horas, pero no se generan mucho más puestos de trabajo. Es decir, no se recuperaron los puestos de trabajo perdidos. ¿Sí? De hecho, se recuperó solamente el 15% del total de puestos de trabajo perdidos. ¿Sí? Del total de la pérdida se recuperó solamente el 15%. Ahora, las horas están volando. ¿Eso qué hace? Bueno, te afecta el indicador de salarios. Efectivamente, los trabajadores que están hoy trabajando, cobrando más horas, perciben obviamente un salario mayor, porque vos trabajás más horas, entonces percibís en el mes más plata. Ahora, los que no logran trabajar más horas, no lo perciben, y cuando vos haces el análisis sacando el tema de las horas, es decir, el salario horario, el salario de planilla, por lo que vos, el salario que te pagan todos los meses por lo que trabajaste, ¿sí? Sin tener el componente cíclico, ese salario está o estancado o cayendo. Puede ser una... dale. Sí, dale. Digo, esto que vemos ahora que estás intentando explicarlo, ¿no? Puestos de trabajo que no se recuperan, cantidad de horas que aumentan. Sí. ¿Puede ser una previa a una recuperación de puestos de trabajo? Porque imagino que en algún punto eso tiene una inelasticidad, digamos. Una persona no puede estar trabajando 24 horas al día. Entonces, exactamente. ¿puede ser como la previa a empezar a ver una recuperación en puestos de trabajo? Lo puedes interpretar optimista, que es la previa a que haya puesto de trabajo, o pesimista, que es las empresas prefieren pagar más horas, de hecho, pagar horas extra, que contratar nuevos trabajadores. Porque hay incertidumbre. Entonces vos decís, yo que ahora tengo una recuperación en las ventas, prefiero pagarles más horas y ver qué pasa, antes que contratar a un nuevo trabajador que me genera todo un laburo, que me genera más obligaciones, me genera más costos, etcétera, porque no sé qué me va a pasar los próximos meses. De hecho, cuando vos ves el indicador de expectativas empresariales de nuevas altas, ¿sí? De nuevas contrataciones, ese indicador se está pinchando hace 3 meses. Es decir, está cayendo la expectativa de que van a aumentar la planta hace 3 meses, con lo cual es bastante coherente con esta hipótesis de que, y mirá, prefiero no contratar por ahora, o vamos a esperar un poco porque no sé qué va a pasar. Así que pero bueno. No reducir, o sea, se pincha la expectativa de contratación, pero no aparece la expectativa de reducción, porque tenés en definitiva una macro que está más organizada, más estable. Exactamente, sí. De hecho, yo armé un tuit en un momento de eso. La pregunta más llamativa, o una anomalía que vos tenías, o que te seguís teniendo, es que vos tenés un aumento muy grande que va en la línea de lo que decimos. Vos tenés ya una recuperación del EMA, ¿sí? Hasta sin agro. Si sacás el efecto del agro, de la sequía, etcétera, tenés una recuperación del EMA, y no tenés una recuperación de los puestos de trabajo registrados. Entonces, ¿qué está pasando con esta economía? ¿Esta economía cómo hace para producir si siempre produce con trabajo? Es decir, cambió tanto la elasticidad de empleo-producto. Es decir, se aumentó mucho la productividad. No necesitamos más trabajadores y producimos más. No, eso no pasa. Son procesos tendenciales. En años los ves el aumento de la productividad. Ahora, en un par de meses no está pasando. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, es una economía que tiene una baja elasticidad empleo-producto en el sector registrado. ¿Debido a qué? A 2 cosas. A que hay más cuentapropistas, a que hay un poquito más de trabajadores no registrados, es decir, trabajadores en negro, es decir, una economía flexible. Y efectivamente lo otro son el aumento de las horas. O sea, hay más horas trabajadas que hacen que vos puedas producir más con la misma cantidad de trabajadores. Federico, y hoy por hoy, cuando se habla de salarios, salarios en blanco, ¿son salarios que ya recuperaron lo que se perdió, digamos, después de la devaluación? ¿Son salarios que históricamente, de los últimos años, dónde están? ¿Y dónde están los salarios? Me imagino que los salarios públicos están bien para abajo. ¿Y los informales dónde? A ver, como para tener una idea en dónde estamos parados hoy en el tema ingresos de la sociedad. Bien, andá, si querés el gráfico ese de salario público y salario privado. Si vos, o el gráfico recién mostrabas, ¿sí? El que tiene todos los indicadores. Fíjate que si vos ves... Ese ayuda. Fíjate que este es el indicador de puestos de trabajo, ¿sí? Que no tiene en cuenta las horas. ¿Sí? Si vos no tenés en cuenta las horas y estás viendo el salario que la persona cobra por su trabajo, trabajando la misma cantidad de horas, ese salario está un poquito por encima en el índice de salario del sector privado registrado, efectivamente está un poquito por arriba de los niveles de noviembre de 2023.
¿sí? Si vos ves ahí el 100, ¿sí? Fíjate que la línea azul está un poquito por arriba. Sí. O sea que, a ver, el trabajador que está en blanco y que mantuvo su trabajo, hoy está apenitas por arriba de antes de la asunción de Milei. Exacto, ¿sí? Que son niveles bajos, en términos históricos, ¿sí? Son los niveles más bajos de los últimos 14 años. Si vos agarras el CIPA, recién en estos últimos meses te da un poquito por arriba del 2020 al 2021, ¿sí? En esos picos, en el pico que mostró, que si tiene un componente cíclico va a bajar si la actividad empieza a caer, ¿sí? Si empieza a haber problemas de actividad, van a bajar las horas, entonces ese indicador va a ser muy cíclico, va a ser mucho más volátil que el resto. Vos vos lo que ves que es menos volátil, es como más aplanado, que es más clara la tendencia. En vos lo que ves es que si vos te remontas para atrás, estás en los salarios de 2011. ¿Sí? Estás en los salarios de 2011. Es decir, salarios de 14 años, 13 años atrás, en donde la economía era muy distinta. Y pensemos una cosa, digamos, a mí me parece que una de las preguntas más interesantes para hacerse es, si vos tenés una recuperación salarial tan grande, la pobreza tiene que bajar mucho. ¿Sí? La pobreza tiene que bajar mucho. Y si la dinámica del salario efectivo se parece a la dinámica que estábamos contando, en donde si las paritarias se empiezan a pinchar y la dinámica de la desinflación se pincha, entonces los salarios, las jubilaciones y los salarios del resto de los sectores no aumentan, y tenés una dinámica del salario público, que no le dijimos, que está... Fíjate cómo le pega la desinflación al salario público, empezó a recuperar y de repente cuando la inflación se planchó, ¡pum! Y empezó a caer y los meses que vienen va a caer más porque la inflación se aceleró, ¿sí? Está 15%, 16% abajo de noviembre, o sea, son niveles históricamente muy bajos, son 3 millones de personas los que están ahí, ¿sí? ¿De noviembre de qué año? ¿De noviembre de cuando asumió Milei o de noviembre de cuándo? No, noviembre de 2003, sí. De noviembre de 2003. O sea, el salario 16% abajo del salario público respecto de cuando asume Milei. Exacto, 16% abajo, contra una dinámica del sector privado totalmente distinta. Y los informales... Sí, porque vos decías ahí, Federico, que la baja de la pobreza, ¿no? El aumento del empleo y la baja de la pobreza. Los informales, cuando uno ve el índice de salarios del INDEC, creo que fue, no sé si el último informe, que tenían una suba del 8%, bueno, uno de los últimos. Pero ahí tenés un dato que no es muy puntilloso porque deviene de la encuesta permanente de hogares, tiene un rezago, ¿no es cierto? ¿Cómo se toma el tema de los informales? Yo no entiendo por qué el INDEC sigue publicando ese dato así. Porque los libertarios lo festejan fuerte. No tiene sentido porque lo van a dejar de festejar cuando les dé mal dentro de 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué les va a dar mal dentro de 6 meses? Porque lo que pasa con ese dato es que tiene un rezago de 5 meses. ¿Sí? Entre 6 y 5 meses. Okay. ¿Por qué? Porque la encuesta permanente de hogares tarda en procesarse, ¿sí? Se hace durante 3 meses y tarda en procesarse, entonces el dato lo tienen hasta dentro del INDEC para publicar 5 meses y medio después. Entonces vos decís, acá ese dato, si vos lo rezagas, te da 8%, que es la dinámica que habían hace 8 meses, hace 6 meses. Te da más o menos bien, si vos lo ves con el resto, ¿sí? De hecho, la dinámica de los no registrados, estilizadamente, siempre digo un disclaimer acá, ojo con la dinámica de los no registrados, ojo con la dinámica de los trabajadores en cuenta propia. Los trabajadores no registrados son trabajadores que en relación de dependencia, que responden en la encuesta diciendo que están en relación de dependencia, pero que no hacen aportes a la seguridad social, es decir, no tienen jubilación. Que es el típico ejemplo para decir que vos sos un trabajador en blanco. A ver, perfecto, vos no haces aportes, o sea, sos un trabajador en negro, pero estás en relación de dependencia. Los salarios del sector privado no registrado suelen tener una dinámica muy parecida a los de los trabajadores registrados por una sencilla razón, de que los trabajadores no registrados en negro están en establecimientos en donde se comparte el trabajo con los trabajadores en blanco. Es decir, son muchos de ellos kioscos, por ejemplo, o comercio minorista, o empresas, microempresas, hasta 5 trabajadores, en donde, claro, si vos le pagás al trabajador que tenés en blanco un 3% de aumento, difícilmente no le pagues un 3% de aumento de trabajar en negro, ¿sí? Al asalariado en negro. Ahora, ¿qué pasa? En promedio, el salario de ese segmento, de los asalariados en negro,
son un 40% en promedio del salario que cobra el trabajador en blanco. Es decir, la dinámica puede ser parecida, pero los ingresos son un 60% menores. Es decir, es mucho menos lo que cobran, por lo tanto los aumentos son menos significativos en términos monetarios. Te hago la última porque tenemos el próximo invitado ahí ya en espera. Si vos tomás el universo de empleados en blanco, más los informales, más los jubilados, más los estatales, hoy la masa salarial en la economía, los ingresos de la gente que anda dando vuelta, ¿cómo está respecto a noviembre de 2023? Y, no sé, de lo que vos te acuerdes, pues no trajimos acá en placa, digamos, respecto de algún año anterior. Pues yo lo que quiero ver es por qué el consumo, por ejemplo, el consumo en los supermercados está débil, pero mientras tanto se venden muchos autos, se venden electrodomésticos, me imagino ahí está el tema de las cuotas, pero a ver, ese dato concreto, ¿hoy la gente tiene más plata en el bolsillo que en noviembre de 2023 o no? Es una pregunta difícil de contestar, en parte por dos cosas. Porque, para que me vuelvas a invitar a la próxima. ¿Por qué? Porque cambió la distribución de ingreso y cambiaron los precios relativos. Dos cosas que complican cualquier respuesta. Si yo te digo que están mejor o están peor, te voy a decir algo que en promedio es así, pero es un promedio que vos sabés perfectamente que los promedios, cuando tenés muchas diferencias, no sirven, o sirven cada vez menos, ¿sí? Si vos tenés una dinámica de que algunos efectivamente lograron estar 7% arriba, que son estos del CIPA, que lograron tener más horas porque la actividad le da mejor y mejorar, esos tipos están mejor, claro que están mejor. Ahora, si vos vas a agarrar a los jubilados de la mínima, que son millones de personas que están peor y que ahora están cada vez peor porque la inflación subió y tienen ingresos indexados en una parte importante de su jubilación, pero no toda, y otra congelada, esos ingresos se están derrumbando. Entonces vos lo que tenés es que los ingresos, yo digo siempre, insisto con la hipótesis del comienzo, son muy dependientes de la desinflación. Si esta economía desinfla, los ingresos suben, porque las jubilaciones están indexadas, aparte de la UH y los programas sociales también, que tenés las paritarias en parte indexadas, con lo cual tenés una dinámica que se vuelve virtuosa. Esa dinámica se interrumpió y el 2025 es totalmente diferente del 2024. Es una dinámica mucho más complicada, en donde la discusión es si se logran consolidar esas mejoras que tuvieron en el segundo semestre de 2024 o entramos en un terreno mucho más complicado en donde esa dinámica de ingresos, tanto de jubilaciones, de asignación universal, de los salarios públicos, de salarios privados, empieza a caer y el gobierno empieza a tener cada vez más problemas. ¿En el marco de qué? De que hubo cambios en los precios relativos que no charlamos y cambio en la distribución del ingreso, que es como el telón de fondo que te describe una sociedad que hoy tiene niveles de pobreza que, si bien bajaron mucho respecto al periodo de alta inflación, siguen siendo muy altos y generan tensiones hacia dentro de la sociedad. Che, muchas gracias, Fede. La vamos a seguir la próxima. Me parece que arrancando por esto último, a ver si podemos. Yo creo que sí, porque siempre la voy a continuar. No, pero porque además, ya mirando que se vienen las elecciones y la gente ve, o sea, ¿cuántos son? ¿Son más los que se sienten mejor con su economía o son más los que, como los empleados públicos, sienten que el bolsillo está cada vez más flaco y encima me aumentaron la luz y tengo menos para comprar en el supermercado? Entonces, eso me parece que va a ser, poner el ojo ahí va a ser muy interesante. Gracias, Fede. Gracias, Fede. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está.